clase media que se proletariza. El 40% vive bajo los niveles de la pobreza. Y de ese 40% hay un 10%, es decir, más de 1 millón de dominicanos que vive o sobrevive en la indigencia. Y entonces, lo que ha estado más en crisis es la respuesta necesaria a esa crisis económica que vive la nación históricamente. Es la respuesta desde la sociedad a esa situación de pobreza y de indigencia en el que viven una buena parte de los dominicanos. El 84% de los dominicanos es quien soporta el peso de la crisis. Y entonces, Ramón, el dilema de esta situación. De entrada, yo pensé que tú me habías traído a Voz para el Cambio y no a Sanedrín. Tú te crees socio de Sanedrín y ya el programa Los Domingos yo te lo convierto en Sanedrín también. Saludo al director de Sanedrín, ¿verdad? Mi amigo. En este momento, Alfonso, para nosotros, los hombres y mujeres que hacemos vida en la alternativa revolucionaria, y te digo también en Patria para Todos y Todas, el elemento de la democracia es un punto de partida importante, en el sentido de que nosotros hace algunos años venimos manejando el concepto de que en República Dominicana vivimos con una democracia secuestrada. Una democracia secuestrada especialmente por el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano, básicamente. Incluso que ese secuestro tuvo una expresión importante en el proceso de modificación de la Constitución que se produjo en el año 2010 y que se promulga la Constitución el 26 de enero de ese año. Fue una gran oportunidad que tuvo la sociedad de dar un salto y de liberar esa democracia. Pero los sujetos más importantes en el proceso de modificación de la Constitución terminaron siendo los propios partidos que habían secuestrado la democracia y que no se atrevían a dar un salto importante en términos institucionales. Y esto es importante porque esto expresará parte de la crisis en la que nosotros vivimos, que es una crisis en gran medida sistémica a partir incluso del propio análisis correcto que tú has hecho. Ese secuestro de la democracia para nosotros es importante destacarse porque en el momento constitucional que vive nuestro continente, en el que figuras jurídicas que eran inexistentes en otros momentos de la historia han pasado a ser dominantes hoy en los procesos constitucionales que vive el continente. Por ejemplo, la figura que establece la posibilidad de que se revoquen los cargos públicos electos es muy importante y ha representado un salto significativo. Quienes tienen la democracia secuestrada, usando su lenguaje, no van a permitir que figuras como esta sean parte de nuestro ordenamiento jurídico y político. Ahora, el dilema está en cómo liberar la democracia secuestrada. Sí, ahí es donde ese es el desafío. Sí, ahí es donde entra el rol que la población en algún momento tendrá que jugar. Y entrará entonces la autocrítica que tenemos que asumir nosotros, los hombres y mujeres que nos asumimos en el campo progresista, democrático, de izquierda. El pueblo es masa, hacen falta conductores que puedan crear conciencia y niveles de organización en ese pueblo para conducir la sociedad y la democracia por otros senderos. Sí, sí. En ese desafío que yo quiero que entremos en la reflexión. Es así, es un desafío que nosotros tenemos por delante, pero es un desafío que lo tuvieron otros pueblos que no tenían tanto, políticamente no eran mucho más avanzados que nosotros, y lo tuvo Venezuela, y Venezuela creó el referendo revocatorio, no solo el referendo consultivo, que fue en lo que se quedaron los constitucionalistas nuestros. Pero lo crea después de una ruptura. Sí, pero igualmente sucedió en Bolivia, igualmente sucedió en Ecuador, pero son procesos que se viven
Y son procesos que los pueblos no necesariamente tienen que tener el nivel de formación política como algunos sociólogos aquí nos hacen creer, de que efectivamente en República Dominicana no hemos llegado a ese estadio del desarrollo de la democracia. Y nosotros, desde donde hacemos el ejercicio político, entendemos que hay que trabajar para que efectivamente la población logre dar este salto. Y lo va a dar. O sea, yo no tengo dudas de que más temprano, incluso más temprano que tarde, la República Dominicana dará ese salto para que lo que son los mecanismos institucionales en República Dominicana, donde aparece la Constitución en primer orden, la democraticemos y permitamos entonces que ese poder soberano que tiene el pueblo en el artículo 2 de nuestra Constitución lo pueda ejercer a plenitud y logremos liberarlo. Está claro que tiene que pasar por un proceso autocrítico de nosotros, los que hacemos, lo que entendemos esto, lo que estamos convencidos que ese es el camino correcto y que la población en algún momento deberá convertirlo como no solo en una consigna, sino un reclamo, como se reclama el reajuste de salario. Bien, ahora, es cierto que nosotros hemos vivido una crisis cíclica, una crisis que es sistémica, diría el Secre Narso, en República Dominicana, en el orden económico, en el orden social, en los órdenes que cuando hacía la parte introductoria yo abordaba. Eso es cierto. Ahora, aquí en República Dominicana, que estos elementos han pasado a ser dominantes en el orden político y en el orden económico. Tenemos que seguir desmitificando la solución a la crisis que los propios generadores de la crisis ya han buscado. Por eso, cuando nosotros decíamos, y tú hacías referencia, de que el Partido de Liberación Dominicana recibe el Estado con una deuda de alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares y la deja con 25.000, con una deuda externa y deuda interna, con un compromiso de tener que invertir el 40% del presupuesto nacional en el pago de los servicios de la deuda externa, con un cuestionamiento que hay desde la sociedad misma de hacia dónde efectivamente fueron empleados los recursos que esas administraciones públicas del Partido de Liberación Dominicana, muy especialmente, y del Partido Revolucionario Dominicano como tal, que es quienes han manejado el poder en los últimos 20 años, ¿qué hicieron? ¿Cómo si nos endeudamos a tales niveles? ¿Cómo es que la deuda social creció tanto desde la administración pública hacia los sectores más empobrecidos, hacia los sectores trabajadores, hacia la clase media? ¿Cómo sucedió? ¿Hacia dónde fueron los recursos? ¿Y cuál es la reacción que la población tiene que tener respecto a esto? Y lógicamente ahí entra todo el dilema de cómo, siendo así las cosas, ¿por qué el 98% de la población sigue votando por estos viejos partidos? Ramón, yo tengo 35 años escuchando y de alguna manera siendo parte de este discurso desde una posición política de izquierda, democrática. Y siempre es lo mismo. La más reciente experiencia dice que no hay como la voluntad o la conciencia de desprendimiento para avanzar en la unidad. Aquí es claro que no habrá ruptura por la vía militar, por la vía del foco, por la vía violenta. El escenario político está planteado para la participación político-electoral. Y ahí hay unos grandes partidos con recursos que se renovan a sí mismos. Y veremos entonces a Leonel Fernández terciar en el 2016 y ganar el proceso electoral. La más reciente experiencia, por un lado, Frente Amplio con una expresión de izquierda.
Guillermo Moreno, que el pueblo lo vio como una expresión de izquierda. Podrá discutirse fondo ideológico o no, pero desde la perspectiva de la ciudadanía se veían como dos expresiones de izquierda. Un tercer bloque muy disperso y muy diferente y con muchas contradicciones, pero para diferenciarse de los dos bloques electorales se constituyó un tercer bloque que no es fácil ponerse de acuerdo para una participación electoral. Estamos de cara al 16 y ya el Frente Amplio va definiendo su propio escenario electoral. Guillermo Moreno es candidato por Alianza País y no lo detiene nadie. El tercer bloque, con un montón de contradicciones adentro, va a hacer esfuerzo y al final no va a llegar como una sola expresión. Sin embargo, la lucha social permanece y en la calle aparentemente nos encontramos. Hemos visto en los últimos días jornadas, y ahora las jornadas de protesta o de reivindicación social se dan en todas las esquinas y cada subsector escoge una esquina y es una expresión más de cómo se manifiesta la diferencia. Esto muy a pesar de que en estos días Uchi Lora, un comunicador de primera línea en el país, decía algo públicamente que aquí poca gente, aunque lo conoce, lo dice. Los partidos políticos que han estado en el poder no son más que una asociación de malhechores, y lo usó con esa palabra. Eso es público y están los videos ahí. Es decir, estamos ante un cuadro nacional sumamente difícil, y es ahí, Ramón, donde yo quiero ver con usted los desafíos que tenemos. ¿Hasta dónde los que se llaman patriotas, los que se llaman de izquierda, los que se llaman demócratas, los abanderados de una nueva democracia, pudieran expresar una práctica política de desprendimiento, con ese desprendimiento duartiano, de desprenderse de todo y decir lo que importa es la nación, lo que importa es la república? Es ahí donde yo quiero una reflexión honda y profunda de Ramón Almanza, de cómo ve el cuadro angustioso de la sociedad dominicana, que no encuentra en su mejor referente esa vocación de servicio a la patria, de desprendimiento yo digo duartiano. Nosotros hacia lo interno estamos manejando una consigna que decimos: es un gran momento, es un buen momento, un excelente momento, un oportuno momento de la gran unidad para salvar la nación. La gran unidad para salvar la nación. Lo más amplio posible. Lo más amplio posible. Que solo descarte estas cúpulas corrompidas de esos partidos que, tal y como decía Uchi, son grupo de malhechores, asociación de malhechores, que es verdad en sus cúpulas, que se organizan para eso, para recibir bienestar material para minorías. Que agrupemos a todos aquellos que todavía se atrevan a levantar la bandera de lo ético y lo moral en el ejercicio del poder. Los que todavía se atrevan a defender el medio ambiente, los recursos naturales, la ecología, para que la soberanía nuestra, que también se expresa en esas cosas, podamos levantarla. Que podamos decir que la barrigol es un adefesio jurídico en términos del contrato y que hay que revisarlo obligatoriamente como nación. Ahora, lo que acaba de suceder desde el punto de vista político en esta última coyuntura, nosotros nos ponemos de acuerdo con el análisis tuyo, y fue nuestro análisis. Nosotros concluimos retirando posibilidades de presentar candidatura. Claro, teníamos una gran limitación, y era que no teníamos boleta electoral. Pero a nosotros nos parece que la izquierda, el movimiento progresista, tiene que hacer el ejercicio democrático. ¿Tú sabes qué pasa, Alfonso Torres? Que en la izquierda nuestra manejamos muy poco la democracia. Aquí creemos todavía que las grandes decisiones tienen que ser asumidas por los comités centrales de nuestras organizaciones y por las comisiones políticas. De hecho, nosotros tenemos miedo de tener un contacto con la población.
nosotros criticamos a la derecha con sus primarias y todos los negocios que se convierten en eso. Pero esta izquierda tiene miedo de atreverse a hacer una primaria de cara a la población. Porque para estas elecciones que recién pasaron, nosotros casi rogamos a los que tenían boletas electorales registradas que era un momento de llevar una sola candidatura, que eso era irracional que nosotros fuéramos a debatir los pocos votos que habían registrado para la izquierda, el movimiento progresista, entre Julián Cerulle y Moreno, que para nosotros eran dos candidaturas que que la asumíamos sin ningún problema, en términos de propuesta progresista para la nación dominicana. No hubo manera de que eso se pudiera entender. No hubo manera. ¿Y qué pasó? Que la población siguió dándonos la espalda. La valoración que nosotros tenemos es que aquí hay una población que está exigiendo, y no es verdad que la izquierda es lo más fragmentado que hay en República Dominicana, no. De 27 boletas que fueron, la izquierda llevó 2 boletas y la derecha llevó 25. O sea, no es verdad que la izquierda es la que está más dividida aquí. Claro, lo que pasa es que la derecha está en el poder y maneja toda la forma mediática de comunicación con la población, que nos crea mayores dificultades a nosotros para llegar a la población misma y para hacer que las ideas de nosotros prevalezcan. La derecha tiene 2 boletas, los demás son negociantes. Pero negociantes de derecha, porque si los dos grupos hegemónicos de la derecha son negociantes, los que se unen a ellos en esa sombrilla de derecha también lo son. Pero, y el día que la izquierda sea opción de poder, habrá una sola boleta a la derecha. Porque el PLD y el PRD son el mismo partido. Es verdad. Y tienen el mismo ADN político, como diría como dijo Uchi, son 2 asociaciones de malhechores. Pero oye lo siguiente. ¿Qué se presenta ahora? Bueno, se presenta una población que sabiamente está reaccionando frente a lo que es este maltrato PLDista hacia la mayor parte de la población. Está reaccionando. Y me parece que está reaccionando de manera positiva, Fonso, de manera positiva. No estamos probablemente en el nivel de las luchas que en algún momento estuvo dirigida por Virtud, en algún momento estuvimos nosotros y cientos de dirigentes locales y nacionales. Probablemente no estamos en ese nivel de la década del 90, el principio de este siglo, donde hubo lucha cuasi permanente en términos de reacción frente a las políticas monetarias que no tienen diferencia a las políticas que se están implementando ahora. Ahora, el movimiento progresista tiene que entrar en un proceso de autocrítica obligatorio. No se trata de que estemos acompañando al pueblo en sus luchas reivindicativas, en su lucha social, en su lucha ecológica, que es correcto. Y yo creo que todos estamos. Y es una obligación moral y es una obligación estratégica nuestra estar junto con el pueblo y desde el pueblo mismo. En cada esquina que se haga, en la jornada que se hagan, en cómo se expresen contra este estado de cosas que vive la sociedad dominicana. Es correcto que lo hagamos. Y tú recuerdas, porque tú estuviste ahí, las últimas marchas que hemos hecho, teniendo el tema ecológico como el centro. Esa defensa de la Loma Miranda, para citar un ejemplo, han sido apoteósicas desde el punto de vista de la movilización de seres humanos y desde el punto de vista de la diversidad. Lo último que vivimos nosotros el 16 de septiembre, y yo te confieso que a mí en lo personal me devuelve un poco más de esperanza, de que sí, de que es posible, de que si asumimos una política correcta, la población cree en nosotros, aunque eso hoy no se exprese en el voto. Pero cree que sí, cree en la necesidad de que efectivamente los que no tenemos compromiso con el crimen, los que no tenemos compromiso con el narcotráfico y el lavado, como sí está probado que las cúpulas de estos viejos partidos tienen compromiso con eso. Y una parte de esos poderes fácticos que reciben beneficio de eso, importante, efectivamente cambie la cosa. El gran desafío de nosotros hoy no es solo acompañar al pueblo en su lucha, eso no es un problema, porque eso forma parte de los elementos tácticos de cada una de nuestras estructuras
y de cada una de nuestras propuestas. El problema es que podamos entender que no debemos repetir los del 12 y que el 16 no hay espacio para más de una candidatura a la presidencia de la República de la izquierda del movimiento progresista. Y no hay espacio para más de una candidatura a senadora en cada una de las 32 provincias, y de los diputados, y de los síndicos y síndicas. No hay espacio para más de uno. Y es entonces el gran desafío que tenemos por delante. ¿Trabajan para eso? Sí, yo pienso que se está trabajando para eso. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hacer un segundo aporte, un segundo granito de arena, de ver si eliminamos una sigla más. Nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, con Patria para Todos, y todas y sin ellos, de fusión, porque nos hemos dado cuenta que estamos haciendo los mismos planteamientos programáticos, tenemos los mismos elementos tácticos, nos comportamos más o menos similar frente a las políticas internacionales y nuestras relaciones. Tenemos la visión de acompañamiento al pueblo en su lucha y generar la lucha y ser catalizadores y apoyarla cuando no lo somos. Y en esa lógica entonces no tiene sentido que existan dos estructuras si tienen los mismos planteamientos a la sociedad. Y es muy probable que en el año 2013 esas dos estructuras, Alternativa Revolucionaria y Patria para Todos, termine siendo una sola organización. Y así aspiramos que otras organizaciones que tienen plena coincidencia desde el punto de vista táctico y mucho más en el elemento estratégico, que tal y como tú comentabas ahorita, ahora tenemos la suerte de que todas las organizaciones coincidimos que el escenario básico para alcanzar el poder político en República Dominicana es el escenario electoral. Y eso nos obliga a replantearlo, porque nosotros teníamos una propuesta de estructura de la nación en términos organizativos, políticamente hablando, que nada tiene que ver con el elemento electoral. Y es lógico que en esta reflexión autocrítica que tenemos que darnos, no solo es que no logramos la unidad, porque la izquierda hoy está manejada por sectores de la pequeña burguesía, que son de lo más complicado que hay para entender estos procesos, sociológicamente hablando. Y eso hace entonces que la cosa sea un poco más difícil, pero alcanzable. Y yo te confieso, en la Alternativa Revolucionaria y en Patria para Todos, estamos convencidos de que lo que nos sucedió en el 2012 nos ayudará a dar un salto. Y Guillermo Moreno tendrá que entender que él obligatoriamente deberá ir a una discusión con otros que puedan entender que tienen condiciones para ser candidatos, o seguirán el derrotero de seguir asumiendo el 1 punto tanto por ciento de la votación, sin que nos convirtamos en una opción de poder. Lo mismo el Frente Amplio, lo mismo nosotros. Es decir, es un momento importante para que entendamos que esa coyuntura que se nos presenta a nosotros en el 16 es una coyuntura que debemos aprovecharla. Y yo creo que sanamente la población nos exige la unidad. Yo creo que la población es sabia cuando nos hace el planteamiento. Y el que no lo entienda, entonces no quiere ser parte del poder. Porque si yo decía que un elemento positivo es que todas las organizaciones, por lo menos las que nosotros conocemos públicamente, que hacen vida en el movimiento progresista y de izquierda, todas tienen hoy la coincidencia de que la forma de llegar al poder por la vía electoral. Y yo decía entonces, no solo el desafío es que nos unamos, no solo el desafío es que acompañemos al pueblo en sus luchas cotidianas, reivindicativas, sociales y políticas, sino y sobre todo que nosotros logremos dar el salto de entender cómo organizar la sociedad dominicana para que en los procesos electorales nosotros podamos tener una intervención correcta. Ramón, la crisis del país es profunda y hay una sociedad que de manera, a veces uno dice que espontánea, otra vez uno dice que un poco dispersa, pero hay diferentes focos de resistencia ciudadana
¿cómo valora Almanzar el momento político, la crisis y esa resistencia de la ciudadanía y esa articulación de la ciudadanía, y cómo va usando los medios, las redes, para engarzar una protesta un poco más generalizada? Brevemente. No, yo pienso, Alfonso, que estos son nuevos tiempos y esa es una expresión de ellos. Es imposible hoy conducir la lucha, y manejarla, entenderla, hacerla progresiva como nosotros lo hacíamos en la década del 90. O sea, el surgimiento, por ejemplo, de las redes sociales ya es un fenómeno de la realidad nuestra, que para hacer que esto avance obligatoriamente hoy hay que contar con eso. Y yo creo que están muy viendo un escenario positivo respecto a cómo de la diversidad surgen diferentes propuestas desde resistencia ciudadana, desde desobediencia civil, desde las protestas comunitarias, con la diversidad que se están expresando, se expresaron las semanas pasadas, que se van a expresar en las semanas siguientes, porque independientemente de lo que haga el Congreso, que hoy, independientemente de que esto se trate de una ley especial o una ley ordinaria, el PLD, que es dueño del Senado, le faltarían algunos votitos, y esos votitos muy bien pueden ser conseguidos sin ningún problema con ese PRD disperso, sin dirección, sin liderazgo, sin ideología hoy como tal que lo conduzca por algún camino. Entonces, el surgimiento de esa diversidad, yo me sentí muy orgulloso cuando he visto la expresión de protesta que han tenido los sectores productivos, pero no los sectores productivos que se asocian nada más de los grandes empresarios, sino de esos sectores productivos de abajo, de esos pequeños y medianos, pequeños y medianos productores, en cualquier nivel y en cualquier rango. En síntesis, entonces, yo creo que es saludable, que es bueno, que es positivo lo que se está dando alrededor de las reacciones de diferentes sectores y cómo se están organizando. Eso que tú has usado varias veces hoy aquí, la resistencia ciudadana. Bueno, amigos y amigas, de esta manera llegamos al final de su espacio Voz para el Cambio, una voz necesaria para apuntalar valores nuevos, pero a partir de valores viejos, de los valores del padre de la patria. Hemos conversado con Ramón Almanzar, un hombre emblemático de la nueva izquierda dominicana, aunque ya él tiene un tiempo, ¿verdad?, en ella, pero hemos visto cosas importantes, valorando, analizando la magnitud de la crisis, las respuestas necesarias desde la ciudadanía, y sobre todo, Ramón ha hecho una reflexión y una confesión importante, la falta de democracia en la izquierda dominicana. Y eso hay que revisarlo, y eso hay que virarlo. Hay que producir un viraje en nuestra izquierda y en los hombres y las mujeres que aman la patria. Y hay que entender que esto tiene que cambiar. El país no puede seguir por el rumbo que va, porque por donde va no tiene rumbo. No es posible que más de 1 millón de dominicanos estén viviendo en la indigencia, que más de 4 millones estén viviendo bajo niveles de pobreza, y que casi 5,5 millones de los que componen la clase media se estén proletarizando, es decir, vayan rumbo a la pobreza, por una política económica desacertada que se está implementando desde hace años, o por el robo del erario, por la impunidad, por la forma, por la manera de hacer política, que es una forma y una manera de hacer política a espaldas de los principios duartianos. Este espacio es una ventana de opinión en esa dirección, para apuntalar valores nuevos, valores de la democracia, valores de la patria. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Ramón, esperamos que vuelva pronto a compartir con nosotros aquí estas reflexiones. Bendiciones para todos y para todas.